Dios que siempre te da las fuerzas para seguir adelante, pero sí, yo sí llegué en un momento a sentir así como que dije: "Ay, no, ya todo se me vino abajo", o sea, Sí, sí me sentía así en el piso, literal, de claro. mi papá, mis hijos, lo que pensabas que era la familia. Sí, muy, muy, muy feo. Digo, en ese tiempo se me hace que llegas a conectar con gente que a lo mejor no habías conectado antes, digo, amigas que que siempre sí has tenido, pero llegas a tener una conexión más, pues, más cercana, ¿verdad? Y te agarras de gente que no sabías que tenías y que te apoyan, que no es tu familia, porque en ese tiempo, pues, tu familia está toda hecha bolas, ¿no? Ujú. Entonces, digo, yo agradezco a mis amigas que me acompañaron, a familia también, no mi núcleo, Ujú. pero mis primas, que estuvieron ahí también apoyándome. Yo creo que te agarras de la gente que tienes ahí disponible para ti, que porque sola, pues no puedes, o sea, no. El amor de la gente supongo que es lo que te hace, pues sí, superar las adversidades y la esperanza de que mi mamá me decía también que al andar de la carreta se acomodan las calabazas, y yo decía: "Pues, ¿cuándo se van a acomodar?". O sea, ya Sí, quiero yo que veo que estos saltan y sí, saltan, ¿verdad? exacto. Pero después te das cuenta que sí, o sea, que de repente todo es un caos y se revuelve todo, y al final las cosas van cayendo en su lugar. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Quiero que tú y yo aprendamos temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. En este episodio tenemos como invitada a Mónica Iñiguez. Mónica, además de ser mamá, también es empresaria con una historia única. Hoy que estamos grabando desde Mausoleo Ciudad Juárez, platicamos sobre el poder del agradecimiento, las responsabilidades después de la pérdida, cómo es renovarse después de una crisis y la influencia de su padre, entre muchos temas más. Te dejo con Mónica Iñiguez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy muy contenta de verdad porque en esta ocasión voy a platicar con una mujer excepcional, juarense, empresaria, madre de familia, heredera de un legado impresionante en Ciudad Juárez. Y Mónica, bienvenida. Muchas gracias por Muchas estar gracias por la aquí. invitación. Muy feliz de acompañarlos aquí este día. No, al contrario. Guardianes del Recuerdo nos hace el honor de compartir un legado de un hombre que inició con una visión empresarial en Ciudad Juárez, desde cero prácticamente. Así Pero es. antes de que platiquemos de él, Mónica, platícame de ti, de tu vida y en resumen o para dar contexto, ¿quién es Mónica y qué está haciendo actualmente? Pues yo soy, digo, la mayor de mis 3 hermanas. Mi papá fue suertudo al tener 3 mujeres nada más, después de tanto esperar un hombre, digo, nunca le llegó. Así que yo soy la mayor, tengo 3 hijos, tengo uno de 28, 25 y mi niña de 19. Y ahorita yo y mi hermana, la que sigue a mí, estamos al frente de la empresa que fundó mi papá hace 50 años. Cumplimos el año pasado 50 años ya de estar aquí en Juárez, endulzándole la vida a la gente. Oye, además de endulzar la vida, formaron unas raíces muy sólidas en la frontera y tu papá trabajó, según nos platican, de manera tan intensa que pudiéramos calificar que la estructura familiar se consiguió a base de la misma tarea de involucrarlas en el negocio. Claro, sí. ¿Qué representó para ti el crecer en una familia llena de mujeres ante la figura de un padre totalmente emprendedor y protector? Sí, sí, digo, mi papá siempre, desde pequeños, ¿verdad? Nos metió al negocio, o sea, siempre nos llevaba los fines de semana a servir ahí digo que yo cuando estaba chiquita, pues lo único que podía hacer era servir el raspado, ¿verdad? Y eventualmente aprendimos a hacer la nieve, después a cobrar. Pero sí, digo, crecimos junto con mi mamá, mis hermanas y yo, ahí con mi papá en el negocio. Mi papá viene de Guadalajara, de un pueblo cerquita de ahí que se llama Mexticacán, donde todos son heladeros. Tiene amigos mi papá
en varias partes de la República que salieron ahí del pueblo y todos establecieron su paletería o su nevería en diferentes partes de la República. Mi papá se vino aquí a trabajar con un tío que él tenía, primero a ayudarle y después pues él se independizó y ya empezó él en la fábrica junto con mi mamá. Ellos dos sí, y ya pues con el tiempo ya hemos crecido y ahorita tenemos 41 sucursales, gracias a Dios. Oye, un proyecto que va formando a las personas. Yo creo que ahorita pocos son los que pueden compartir de experiencias laborales desde muy corta edad. Y en Sí, el caso de ustedes, 3 mujeres que desde niñas ya estaban siendo parte del negocio. sí. Pues fue como que fue parte de la vida, como que creces con eso, ¿no? Y se te hace normal. Alguna vez, no sé dónde, estaba escuchando un podcast de alguien que decía que ya ahora que él se hace cargo del negocio, que recordaba que su papá lo metía a las juntas con los señores y que el chiquito ahí nomás dibujando, escuchando. Digo, así, dije, ay, yo pasé por eso. Y no te das cuenta, digo, de lo que aprendes hasta que ya te toca estar ahí, ¿no? A veces de chiquitos pues reniegas porque te ponen ahí a, ¿qué va a estar haciendo yo escuchando pláticas de señores o a mí qué me importa? Pero cómo vas absorbiendo todo inconscientemente que ya cuando estás en una situación que te acuerdas de las cosas, o sea, entonces para nosotros supongo que fue muy natural, o sea, yo con la gente que trabajo ahorita, pues la mayoría la conozco desde chiquito y es parte casi de mi familia, o sea, los quiero igual, o sea, sí, de veras que los veo como una familia, en serio. ¿Siempre fue tu vocación el ser empresaria o en algún momento tú dijiste, el negocio familiar ya está creado, está instituido, pero a mí me gustaría irme por otro lado? Pues sí, como que mi papá siempre nos inculcó así como que les toca seguirle, ¿verdad? Entonces como que yo ya traía eso mentalizado, pero sí, en un momento me llamó la atención, me llaman la atención los niños. Digo, yo soy guía Montessori y realmente nunca me tocó trabajar en eso. Digo, sí, algunos meses nada más, pero sí como que sí soñaba con esa parte también. O sea, me hubiera gustado trabajar en esa parte con los niños. Pero bueno, estoy contenta ahorita, o sea, me gusta, lo disfruto, me gusta mucho trabajar con la gente, o sea, me encanta esa parte de intimar con ellos, saber cómo están, que era una parte que se la aprendí a mi papá, pues él era muy cercano de sus empleados, de su gente, junto con mi mamá. Mi mamá también era, pues, siempre los acompañaba, que no se le ofreciera a alguien algo porque ya estaban ahí. Entonces, digo, como que todo se va alineando, supongo que todo sirve. Digo, también lo que llegué a aprender del Montessori, creo que me sirve ahora con la gente, la verdad. O sea, puedes aplicar cosas igual. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Pues muy cercana porque, bueno, como te digo, soy la mayor, entonces como que siempre desde un principio me jaló, ¿verdad? Digo, ya eventualmente mis papás se divorciaron ya cuando tenían 25 años de casados, o sea que yo ya era, pues ya estaba grande, ya estaba casada, ya tenía un hijo. Y al irse mi mamá, como que sí me apagué más con mi papá. O sea, mi papá como que me jaló. Yo también sentí la responsabilidad de que dije, pues mi papá está solo, ¿verdad? O sea, Sí. yo lo tengo que acompañar, lo tengo que, pues no, obviamente no sustituir a mi mamá, pero sí ayudarlo en las cosas que le ayudaba a mi mamá, en sus cosas personales, el doctor, todo eso, tanto como en la empresa, que mi mamá se hacía mucho cargo de la relación con los empleados. Entonces, esa parte mi papá también así como que me la donó. Entonces, ya era yo un acompañamiento diario, o sea, de pasar por él en la mañana, irnos a la oficina, si tenía cosas que hacer fuera, que también le gustaba mucho lo de los bienes raíces, entonces íbamos a ver terrenos, íbamos a ver esto. Entonces, sí fue muy cercano, o sea, muy, pues sí, ya mi día era como que a fuerzas lo iba a ver, o sea, a fuerzas iba a convivir con él. El fin de semana también, o sea, ir a misa, yo pasaba por él para ir a misa, llevaba a mis hijos, o sea, que era, pues sí, me hice muy cercana con él, que yo antes de que se divorciaran no era, o sea, sí era cercana con él, pero no, había como algo así que no encajamos tan bien. Y después, pues no, o sea, ya era, yo digo, bueno, por algo pasan las cosas, siempre hay que sacar algo bueno de eso y yo del divorcio de mis papás, lo que me quedo es la cercanía que pude adquirir con mi papá y que lo pude conocer más y que todo eso, pues, me ha servido muchísimo para estar ahora, ¿verdad?
al frente ahí de la empresa. Claro. Son 3 hermanas, ¿las 3 están participando en la misma naturaleza? Y No, las nomás yo y mi hermana, la que sigue a mí, que se llama Erika. okey. Carla, mi hermana, que es la más chica, ella, digo, sí estuvo con nosotros al fallecer mi papá ahí en la empresa un tiempo y ella decidió, pues despegarse y emprender ella aparte por su lado. Fíjate que es muy interesante el conocer la perspectiva de una persona que vive un divorcio de sus padres en una edad adulta, Sí, porque hay ciertas, no sé, historias o también hasta cierto estereotipo de cómo creces en la actualidad con tus padres separados. Tú ya eras adulta, ya estabas casada y de repente tus padres deciden separarse y estás hablando de que de nueva cuenta había navidades diferentes, un mismo cumpleaños, pero con unos padres que a lo mejor ya no era tan frecuente su estilo de vida y convivencia. ¿Cómo se vive un divorcio de unos padres cuando eres adulta? ay, sí, pues para empezar como que pues no te lo imaginas, ¿verdad? O sea, tú Sí, piensas que todo está bien y luego de repente a mí me sorprendía mucho porque decía, pues ¿para qué se divorcian ahorita si ya estamos grandes? O sea, sí, ya están grandes, ¿para qué? Pero bueno, uno no entiende mil cosas en ese entonces, ¿no? Pero sí, pues digo, difícil porque pues se deshace. Estaba empezando mi familia, entonces yo como que buscaba familia, ¿verdad? Si claro. ya yo ya tengo mi hijo, ya vengo con mis papás y ellos me acogen y acogen a mi hijo y de repente no. La Entonces, casa de los abuelos, sí, por ejemplo, ¿no? exactamente, la casa de los abuelos. Y de repente era como que, ay, venimos y ya no está la abuela o Sí, ya nomás hay uno. Entonces sí fue difícil. Sí es una pérdida, obviamente, que esa familia que tú tenías, pues ujú, ya no es la misma casa a la que vas. sí, Y a mí personalmente, empezar a tener mis hijos, siento que también extrañaba a mi mamá que me acompañara en ese tiempo de tener a mis hijos. Como siempre uno, pues, se chiplea con su mamá, ¿verdad? Supongo en ese claro. tiempo. Siento que eso también lo extrañé, pero igual digo, bueno, cosas tuve que aprender y, o sea, ahora tengo una relación con mi mamá más madura y ya a mi edad también, pasando yo también por un divorcio, entiendo ya muchas cosas, ¿verdad? Y digo, bueno, también esa parte del divorcio de mis papás me ayudó a yo también enfrentar mi propio proceso, a lo mejor, de divorcio. Una Entonces, separación, un alejamiento entre tu mamá y tú, porque según lo que platicas, normalmente es al revés, ¿no? sí, Nosotros como mujeres nos apegamos a la mamá y el papá tendrá que resolver a distancia una situación de reconciliación o de adaptación a una nueva vida. ¿Por qué se da este rompimiento con tu madre? pues mi mamá, se separan y mi mamá sí se vuelve a casar y se va fuera de aquí, se va a vivir a Chihuahua. Entonces, pues nosotros nos quedamos aquí con mi papá, o sea, como que más bien ella sí empezó otra vida y pues nosotros un poco a lo mejor resentidas y eso, pues se dio como el rompimiento por algunos años. Y sí, nos hicimos más cercanos a mi papá. Mi papá en ese tiempo se trajo a vivir aquí a Juárez a su mamá, a mi abuelita, ¿Ok? y a 2 de Ella sus seguía viviendo en el en sur, en Guadalajara, sí. Guadalajara. Ajá, y 2 tías mías que, digo, que nunca se casaron tampoco. Ok. Entonces, era mi abuelita, mis 2 tías, y entonces ya como que había otra vez la casa del abuelo, ¿verdad? Yo Sí, ahí llegaba con mis hijos, mis tías y mi abuelita me los cuidaban. Entonces, fue como, no lo que tú esperas que va a ser tu vida con tus abuelos, claro. pero otra familia, ¿verdad? Otra estructura diferente que igual también fue buena, digo, me tocó convivir con mi abuelita, digo, convivía con ella porque cada año mis papás nos llevaban a Guadalajara en Navidad y en vacaciones nos quedábamos como un mes. Entonces, siempre hemos convivido muchísimo con la familia del lado de mi papá, digo, él se encargó de esa parte. Entonces, cuando ya traen a mi abuelita, mis tías aquí, pues qué padre, porque Claro. ya la teníamos cerquita. Y de hecho estuvo aquí hasta que se la llevaron ya cuando iba a fallecer, o sea, se la llevaron de aquí en el avión y falleció en Guadalajara en 5 horas. Entonces, me tocó disfrutarla hasta lo último. Entonces, Ella estaba enferma, sabía que estaba a lo mejor ya próxima, ¿o por qué decide no, regresar?
No, porque sí, o sea, ya aquí ya estuve en el hospital, le dio neumonía, estuve en el Okey, hospital, se complicó y sí le dijeron, pues ya no, ¿verdad? ya no vamos a Entonces, mi papá, pues todos sus hermanos allá no la estaban esperando. O sea, son 7 de familia de hermanos de mi papá, te digo, siempre muy unidos. Y el tiempo que mi papá se trajo a mi abuela, pues sus hermanos, pues sí aceptaron, pero yo creo que no estaban tan contentos porque estaban acostumbrados a tenerla allá. Entonces ya cuando vieron que ya iba a fallecer, pues sí le dicen, pues la queremos acá, nos queremos despedir de ella. claro. Entonces, me acuerdo haber acompañado a mi papá a llevarla ahí al aeropuerto, que la subieran al avión y que se la llevaran a Guadalajara. Y llegando allá, o sea, alcanzó a despedirse de todos sus hijos y de mis primos, que también somos bastantes, y te digo, muy unidos todos. Y ya, o sea, falleció así, en paz con todos. Pues muy bonita muerte, la verdad, o sea, Claro, muy bendecida. Te digo, yo saco eso, que me tocó convivir con ella, lo que no me ha tocado convivir con ella en toda mi vida, y que lo tocó a mi hijo mayor, pues, porque al del medio ya no le tocó, pero a mi hijo mayor, pues se acuerda mucho de ella, o sea, les tocó viejita, convivir sí. Sí, realmente, ¿no? sí, sí, sí. Y asumieron un rol de la bisabuela se convirtió en la abuela de tu Sí, hijo. sí, sí. Le decían mi tita, igual que yo le decía mi tita, ¿verdad? Entonces era su tita. La cercanía que tú tuviste con tu papá, con su familia directa, ¿la tuvieron también tus hermanas? Sí, 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 te digo que desde chicos, mi papá es el mayor de todos sus hermanos. Entonces, su papá falleció cuando él tenía 19 años, Muy 18. joven. Entonces, él se hizo cargo de su familia, de su mamá, o sea, impulsó a sus hermanos. Entonces, toda la familia de mi papá lo veían como el papá, Sí. ¿verdad? Y él también siempre trató de mantener a su familia muy unida y a nosotros, por eso te digo, 2 veces al año allá estábamos. O sea, todavía a la fecha no está mi abuela, falleció mi papá, falleció otra tía, falleció mi tío. Quedan 2 tíos y 2 tías. Y aún nos turnamos una Navidad sí y una no. Todos vamos a Guadalajara. Nosotros de aquí de Juárez, mis primos de Chihuahua, los de Guadalajara. Si otros están en Puerto Vallarta, todos vamos y nos hemos juntado así como unos 50, o sea, de veras o sea, mis hijos con los hijos de mis primos, y es una familia muy, muy, muy Muy unida que yo unida. no la veo tan seguido, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida y bendecida de tener esa familia que mi papá inculcó. Entonces, yo y mis primos hemos tratado de tener cuidado de seguir uniéndonos así como familia. Entonces, sí, mis hermanas igual. Igual con ellos. De hecho, mi hermana, la más chica, pues le tocó vivir con mi abuelita porque ella todavía estaba ahí con mi papá. Era la más pequeña y le tocó Así es. vivir un divorcio de tus padres, pues, de Sí, una perspectiva distinta, ¿no? diferente, porque Sí. ella yo estaba casada, mi hermana, la en medio, estaba estudiando fuera y ella estaba en casa. Asumes de manera involuntaria un rol sobreprotector de un papá que es una autoridad en casa, o te vuelves un complemento, una aliada. ¿Cuál era la relación cuando ya tu mamá ya no estaba en la empresa? Siento que en un sentido sí fui como una aliada, o sea, entre los 2, pero sí siento que lo tenía que cuidar también en cierta parte, o sea, sí siento que sí se refugiaba en mí y yo también me sentía con esa, pues, no obligación, no quiero decir eso, ¿verdad? Pero sí sentía que era como mi deber cobijarlo y ayudarlo y en la cuestión médica él tuvo un problema de un hígado que le trasplantaron. Entonces, pues sí fue un proceso como complicado y largo de llevarlo a Monterrey, estar esperando el hígado. Y esa parte, pues sí, sí, o sea, yo tenía ya mis hijos, me estaba una semana en Monterrey, una semana en Juárez, una semana en Monterrey, una semana en Juárez. O sea, encargaba hijos aquí para irme con mi papá allá. Entonces sí, y es llevarle la lista de los medicamentos, de los estudios, del doctor. Esa parte sí siento que me tocó cuidarlo. Totalmente. Cuando un padre de familia está al frente de una empresa y más cuando es responsable de sus tres flores, Sí, platicábamos, ¿verdad? así Que es, incluso es sí, una de las marcas, por ahí haremos así es, el comercial, sí. y de repente siente que su salud se está afectando, yo creo que para él es una doble responsabilidad, ¿no? El atender su salud y el ceder un espacio que él pensó que iba pues a administrar permanentemente como patriarca de la familia. Así es. La mayor influencia
de un hombre pues hablando de autoridad, de cobijo, era tu papá en ese momento para ustedes. Sí, definitivamente sí, sí. O sea, yo sí, cuando falleció mi papá, yo recuerdo haber sentido ese vacío de, ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? O sea, quién es mi pilar, verdad? O sea, ¿quién es mi apoyo? O sea, Claro. sí, esa parte, sí, o sea, definitivamente fue así. Y el tiempo que él estuvo allá en Monterrey, pues sí, preocupado, ¿verdad? Porque mi negocio allá solo y quién se va a hacer cargo del negocio. Y sí, o sea, esa parte siempre la trajo él, pues la traía tatuada ahí, o sea, el negocio lo traía tatuado adentro. Entonces sí, era esa parte de estar cuidando su salud allá y estar preocupada por el negocio. De hecho, no se quería ir, casi lo llevamos en el avión a fuerzas. Claro. Que al final, digo, logró el trasplante, que no era seguro que lo fuera a lograr, ¿verdad? O sea, Médicamente, ¿cuál era su complicación? tenía cirrosis en el hígado, o sea, ya le había dicho el doctor que estuvo en tratamiento hasta que ya le dijo el doctor, ya, el tratamiento ya no te va a servir, si no consigues un trasplante, pues ya, ¿verdad? O sea, ya no hay manera. Y se empezó a ver su físico, o sea, se veía cómo se estaba decayendo cada vez más, o sea, a consumir, se veía Sí. como que ya se estaba consumiendo. Entonces, gracias a Dios, nos refirieron a Monterrey y allá nos tocó un muy buen equipo médico, lo atendieron súper bien. Y él también hizo lo propio, ¿verdad? Para poder estar listo para recibir un trasplante que le vino tocando de una persona de 18 años, así que pues súper joven, él Claro. rejuveneció a mi papá cuando le dieron el trasplante. Fíjate que siento yo que como sociedad nos falta mucho hablar de la importancia y del valor del ser un donador, ¿no? Sí, Porque en el caso de tu papá, supongo yo, en alguna situación lamentable para una familia se vuelve sí, en una situación totalmente alentadora para otra. sí, Tu papá recibe un órgano de un joven de 18 años y prácticamente vuelve a nacer. sí, sí, es bien difícil. Fue en Semana Santa, recuerdo, y el doctor que nos hizo favor de referirnos allá es el pediatra de mis hijos aquí en Juárez, y me comentó, me dijo, ay, sabes que a veces en Semana Santa pues hay muchos accidentes y pues a veces son como de muerte cerebral y Sí. pues sí hay como donadores de órganos en ese tiempo. Recuerdo que me dijo, y a los 3, 4 días nos hablan que sí, o sea, que un muchacho ya tenía un accidente justo en ese ¿Qué edad tiempo. tenía tu hijo en ese momento? Yo tenía 2 hijos, el grande tenía 9 y el del medio tenía 3 años. Y Ujú. tuviste que ceder ese tiempo de calidad para ellos, para darle la atención adecuada a tu Sí, papá. sí, su abuela, digo, mi ex-suegra en ese tiempo me los cuidó, la verdad, que yo iba y venía y, pues, ella se hacía cargo de ellos en ese tiempo. Me podía dejarlos, la verdad, si yo ya no los quiero dejar, sí me podía, pero, pues, era literal de vida o muerte, ¿verdad?, que estuviéramos allá. Pero sí sientes, yo sentía tan feo por la familia, dije, nosotros estábamos celebrando, porque cuando lo trasplantaron, pues le avisamos a mis tíos, a mis primos, se dejaron venir casi todos de Guadalajara. Recuerdo estar en el hospital celebrando que ya lo estaban operando. Y decía yo, qué contrariedad, uno celebrando y la otra familia, que gracias a esa familia mi papá tiene otra oportunidad, pues está en un duelo, ¿verdad? Ahorita Claro, perdiendo la vida una de muerte su hijo. repentina, un Sí, accidente sí. que Entonces yo decía trastoca. que, pues, las cosas de la vida y Dios, ¿verdad? No sé. Digo, yo agradecida, claro, o sea, alguien perdió la vida para que mi papá tuviera otra oportunidad, o sea, difícil, agradecida y siempre, o sea, me acuerdo de esa persona, digo, no sé quién sea, pero le agradezco y pues mis oraciones para su familia y para él. ¿Cómo se transforma la vida empresarial de tu papá después del trasplante? ¿Se vuelven más humanos? Como que vuelven a, incluso hay personas que tienen 2 fechas de celebración, Sí, ¿no? Como sí, que su cumpleaños y su renacimiento de sí. alguna manera. ¿Y regresa y se incorpora de nuevo a la empresa con ustedes, con sus 3 hijas? Sí, sí, ya le urgía regresar. Ya Ya él estaba quería, ya cuando lo trasplantaron ya, dando pues instrucciones sí, desde el de hospital. hecho, sí, casi, casi, o sea, ya le urgía regresar. Y sí, sí, toda su gente, pues, lo estaba esperando, ¿verdad? Le hicieron una bienvenida ahí en
en la oficina, o sea, todos contentos porque todos estaban pues nerviosos de su recuperación. Pero sí creo que, digo, siempre fue muy cercano mi papá con ellos, pero sí siento que a partir de ahí, como que también hasta los mismos empleados, o sea, se acercaban más con él, o sea, lo cuidaban más, estaban más al Ujú. pendiente de él, y pues él se dejaba querer, ¿verdad? Obviamente también. Así que sí fue como más cercano todo, o sea, a él lo trasplantaron en abril, entonces él celebraba su nueva vida en abril y su cumpleaños en noviembre. En noviembre. Sí. ¿En qué momento empiezas a visualizar que la empresa podría quedar en manos de ustedes como segunda generación? Es decir, tu papá en algún momento las empieza a preparar y dice, ya la libré, pero no sé qué siga, o siguen ustedes como expectantes del trabajo que él realizaba. Pues como cuando regresa, como que sí le empieza a dar la duda de que, híjole, pues ya casi me iba, ¿verdad? O sea, puede pasar. Pero ya enrolándose otra vez en el día a día, en el trabajo, como que él nunca, sí, le costaba mucho trabajo soltar. Entonces, como que él nunca quería soltar el control o decirte, mira, te va a tocar esto, te quería tener aquí, y sí, ayúdame a lo que yo quiero que me ayudes, pero nunca te voy a preparar para que tú Claro. estés al frente. Como que era una lucha interna que él tenía, porque decía que sí, pero no lo podía hacer, o Pero no sea, decía cuándo, se le ¿verdad? Ni fueron el los años, cómo. exacto. Entonces yo dije, pues sí, un día nos va a tocar. Y al mismo tiempo, digo, el trasplante y se enfermaba y de ir al hospital y luego salía y otra vez se volvía a enfermar feo y salía. Entonces, como que en mi mente yo tenía registrado que él siempre se aliviaba, que Sí. aunque entrara al hospital, él de alguna manera de estar muy abajo, resurgía. Sí lo veía, pero le veía como que lejos, como que dije, quién sabe si pasa, igual y no pasa, o sea, no sé, o sea, Un como hombre que no tienes esa fuerte, realidad, un hombre ajá, muy, muy fuerte. sí, Tu papá muy, no solamente, digo, compasivo y amoroso, pero tenía también cierta autoridad y cierto liderazgo sí, en una claro, sociedad definitivo, que lo había adoptado como un ejemplo empresarial, que sí, estaba generando bases sólidas para ese legado así comercial que es. ustedes iban a recibir. Así es. ¿Y qué pasa después? O sea, acaba de recibir el trasplante, se recupera, pero finalmente tu padre pues fallece, pierde la Sí. vida. ¿Cuánto tiempo después del trasplante sucede esto? Él falleció en marzo y en abril hubiera cumplido 16 años de trasplantado. De hecho, un año antes él dijo que celebró Su su quinceañera. quinceañera. Sí, sus 15 años de trasplante. Entonces, y bien, digo, él estaba bien, pero como, de nuevo, digo, él siempre queriendo estar ahí, le dio neumonía, se enfermó, el doctor le dijo, repose, pues reposó 2, 3 días y ahí va de regreso. Se mete a los cuartos fríos sin taparse, se complica, va de nuevo al hospital y ya como él a partir del trasplante, cualquier cosa grave que le pasaba, nos teníamos que ir a Monterrey porque los doctores Ya lo tenían que conocían, monitorear allá por lo claro. del hígado. Ujú. Entonces, pues nos lo llevamos en avión allá a Monterrey y como que iba repuntando, pero no, o sea, ya más bien se le complicó pues la neumonía con el corazón, con el riñón, al último el hígado, ¿verdad? Porque fue lo que Era lo último más le nuevo falló, que tenía. exacto, ajá. Entonces, sí duramos allá como unos 2 meses más o menos en el hospital en Monterrey. Digo, yo de nuevo me tuve que ir allá, pues sí, me fui 2 meses. De repente, vámonos mañana en el avión y vámonos y ya no regresé como en 2 meses. Sí, Entonces, claro. yo pensé que me iba a regresar con mi papá, o sea, casi estaba segura de que Que sí, él podía todo. ajá, sí se ha puesto así de grave otras veces, pero siempre resurge. Yo no sé cómo le hace, pero lo logra. Y no, pues digo, esta vez sí nos tocó regresárnoslo ya pues sí, ya en el ataúd, ¿verdad? Que ya había fallecido, pero igual, digo, gracias a Dios nos dio esos 2 meses de estar ahí, pues conviviendo con él, platicando. Ya cuando nos empezó a caer el 20, ya él también ya un poquito, pues a lo mejor él también ya decía, ya me quiero ir, ya quiero descansar, ya no quiero estar ahí. Entonces ya decidimos también, pues ya no seguirle haciendo la lucha, ¿verdad? Porque él ya estaba cansado, que pues es una decisión difícil también, porque tú quieres tenerlo ahí Claro, todavía, hacer ¿verdad? todos Y los hágala esfuerzos. esto, hágale el otro. Y recuerdo que mi hijo mayor fue a visitarnos, iba y venía también, y una de las veces que fue,
Me decía: "Ay, mamá, pobrecito mi Tito, o sea, ya lo tienen ahí nomás sufriendo, ya déjenlo descansar, pues, ¿no ves cómo se queja?". Y sí, pues, hasta que a uno le cae el 20 de que dices: "Ya, Ya ya", llega una fecha, ¿verdad? exacto, y ya. Pero ese tiempo que estuvimos allá, creo que, pues, nos preparó en cierta manera, y, pues, fue bonito porque estuvimos ahí mis hermanas, mi hijo, yo, o sea, cada quien tuvo su tiempo de despedirse de él. Entonces, yo en ese tiempo triste porque ya lo veía venir, ahora sí de verdad, al mismo tiempo como con un agradecimiento muy, muy, muy grande de todo lo que fue la vida de mi papá, todo lo que pude yo aprender y convivir con él. La verdad que dije: "Ay, que la segunda oportunidad que Dios le dio de vida y todo lo que él pudo hacer después de esa segunda oportunidad". O sea, porque, o sea, yo creo que hizo muchas más cosas después de ese trasplante. Conoció a los hijos de mis hermanas, que no los hubiera conocido. Entonces, también ya a los 83 años dije: "Bueno, es una vida muy bien vivida". Nos decía el cardiólogo, me dice: "Ay, me puede mucho no haber hice todo lo que pude por su papá", dijo, "y de verdad me puede, pero lo que le conocí", dijo, "créanme que es un señor muy bendecido, que realmente tuvo una muy buena calidad de vida, porque, pues, no sufrió así enfermedad grave ni nada". Entonces, digo, triste, pero con una paz, pues Dios, yo creo que te llena de paz en esos momentos, la verdad, y agradecida mucho. Claro. Mónica, la transición empresarial, ¿crees que hubiera sido más, más previa o más anticipada si fueran sido varones sus hijos? Pues pienso que sí, pienso que sí, Por ese tema de definitivo, sí, sobreprotección que sí, habíamos platicado ahorita, sí, ¿no? sí, sí, como que él, te digo, siempre quiso tener un hombre y aún en ese tiempo, o sea, como que buscaba un hombre, de repente se traía un primo mío, después que a otro primo, un sobrino, así. Digo, nunca soltó, pero sí creo que si hubiera tenido un hijo, a lo mejor le hubiera sido más fácil, porque de hecho mi hijo mayor cuando se graduó se regresó y estuvo un año o algo así, le tocó trabajar con mi papá y sí lo veía yo más, a ti te puedo soltar más, o sea, como que Sí, tenía por más esa, esa confianza. y digo, a lo mejor no por hablar de un esquema machista, que es entendible derivado de la estructura familiar de la que él provenía, pero era tal vez un tema de protección hacia ustedes como mujeres, ¿no? Sí, pues sí, también decía, nos decía así, o sea, ustedes no van a poder con todos estos señores y todos estos, sí, o sea, Sí, se las van a comer. el mundo empresarial, Exacto. no el actual, desde luego, Sí, pero de esa época estaba visiblemente, pues, encabezado por sí, hombres. Y en definitivo. Ciudad Juárez era una frontera donde, pues, también las mujeres se quedaban en una imagen un poquito más susceptibles de ser violentadas o de Sí, ser, no sé, influidas. sí, sí, sí. Sí, digo, yo veo eso aún ahorita, digo, ya pasado mi papá, ¿verdad? Fallecido. Digo, ahí en la empresa sí, sí veo que, digo, todo eso de que eres mujer, o sea, sí, sí siento que la gente batalló para acoplarse a que nosotros éramos mujeres y que íbamos a estar ahí. Y que habían dejado de ser las hijas del Exacto. dueño para convertirse en las Sí, dueñas. Pasa el duelo, pasa un divorcio de tus padres y pasas también por un divorcio en lo personal, sí, en tu matrimonio. sí. ¿Cómo vives esa pérdida? ¿Qué sucede con Mónica cuando tiene que cuidar a su papá, administrar una familia, vivir la ausencia de una madre, de una abuela y aún así sobrellevar un divorcio que a final de cuentas, pues si no nos marca, sí nos hace modificar gran parte de nuestra dinámica de vida? Sí, definitivamente sí. A mí se me juntó lo de mi papá más o menos en el tiempo de que yo me estaba divorciando y sí, fueron como 2 cosas juntas a la vez. Y digo, y el divorcio, aunque llegas a entender que es necesario y que a lo mejor es la única puerta que tienes, digo, pues te puede porque ya tu dinámica familiar es completamente diferente, o sea, ya no son la casa con los hijos en un Ujú. lugar, con el papá, la mamá. O sea, no te casas para divorciarte, ¿verdad? En Entonces, tú definitiva. piensas que va a ser así siempre y, pues, de repente te caen así como baños de realidad de que,
pues que la vida no siempre es así como uno se la pinta. Digo, a mí sí me pudo mucho, sobre todo la relación con mis hijos. En ese tiempo, pues sí se vio lastimada, o sea, bastante. Y eso sí, creo que es de las cosas que más me han dolido, sí. Cuando vivimos un divorcio, la parte de ceder la convivencia, digo, en buenos o en malos términos, como quiera, es para los hijos una situación donde tienen que tomar decisiones y esas decisiones son a veces hasta quién te felicita primero en tu cumpleaños, quién te acompaña a recoger la boleta, dónde vas a pasar la Navidad y tú estás pasando por la pérdida, por la enfermedad, por la ausencia del hombre que fue pilar de tu vida, que fue tu padre y de repente te das cuenta de que te tienes que reconstruir. ¿Cómo lo logras? ¿Qué pasa por tu mente? De dónde agarras tantas fuerzas para ser la mujer que eres ahora? Ay, pues Dios que siempre te da las fuerzas para seguir adelante, pero sí, yo sí llegué en un momento a sentir así como que dije: "Ay, no, ya todo se me vino abajo", o sea, Sí, sí me sentía así en el piso, literal, de claro. mi papá, mis hijos, lo que pensabas que era la familia. Sí, muy, muy, muy feo. Digo, en ese tiempo se me hace que llegas a conectar con gente que a lo mejor no habías conectado antes, digo, amigas que sí has tenido, pero llegas a tener una conexión más, pues más cercana, ¿verdad? Y te agarras de gente que no sabías que tenías y que te apoyan, que no es tu familia, porque en ese tiempo, pues tu familia está toda hecha bolas, ¿no? Ujú. Entonces digo, yo agradezco a mis amigas que me acompañaron, a familia también, no mi núcleo, Ujú. pero mis primas, que estuvieron ahí también apoyándome. Yo creo que te agarras de la gente que tienes ahí dis- disponible para ti, porque sola pues no puedes, o sea, no. El amor de la gente supongo que es lo que te hace, pues sí, superar las adversidades y la esperanza de que mi mamá me decía también que al andar de la carreta se acomodan las calabazas y yo decía, pues ¿cuándo se van a acomodar? O sea, ya Sí, quiero yo que veo que estos. saltan y Sí, saltan, ¿verdad? exacto. Pero después te das cuenta que sí, o sea, que de repente todo es un caos y se revuelve todo y al final las cosas van cayendo en su lugar. Digo, yo, digo, lo más que sufrí fue la relación como, pues no se cortó, pero sí se distanció con mis hijos, pero siento que ahora tengo una relación más genuina, o sea, más real, o sea, es lo que es, pues, sin apariencia, sin yo tenerme que guardar nada, o sea, saben lo que soy, yo sé lo que ellos son y así estamos bien y así nos queremos y nos aceptamos. Entonces, creo que esa parte, te digo, de algo bueno, de algo malo, algo bueno. O sea, yo rescato la relación con mis hijos ya mucho más madura. O sea, yo con mi hija menor, ahorita tiene 19, siento que es una relación, pues, de mujer a mujer, ¿verdad? O sea, a la par, con mis hijos que ya son mayores, pues también. Y a lo mejor se va algo y llegan cosas mejores. Bueno, eso es lo que ya a mí, gracias a Dios, me ha tocado vivir. Digo, y ahora me volví a casar, tengo 3 años de casada y ya mis hijos están más acoplados, o sea, siento que ya estoy haciendo otra familia diferente, ¿verdad? Claro. No la nuclear como antes, pero pues ya te creció porque ya son hijos de mi esposo, mis hijos, o sea, ya es otro, no lo que tú tenías planeado, pero algo muy bueno y muy lindo y muy bonito y otra oportunidad que Dios te da. Así que, pues, agradecida también con ese proceso, es que de todo aprende uno muchísimo. Cuando pasan las personas por tanto movimiento en sus vidas, por tantos desajustes, lo primero que nos preguntan es, ¿hay algún acompañamiento en tu vida? ¿Hay algún asesoramiento profesional en materia de pérdidas, de duelo? ¿Tú viviste algo así? Sí, sí, digo, claro, yo también digo, sola no hubiera podido. Sí. Digo, sí, tuve que ir a terapia, o sea, sí fui con el psiquiatra, o sea, todo eso, pues agarra uno las herramientas que tienes ahí a la mano. Yo sí, platicando siempre con gente, siempre les digo: "Ay, ve a terapia, o sea, busca ayuda", porque uno solo no puede, pues, no te da la mente para levantarte a ti sola, traes toda la confusión que no
¿a qué horas piensas claro, verdad? Definitivamente, gracias a Dios que tenemos ese tipo de profesionales en la salud, que cada vez es más ahora, ¿verdad? Porque antes a lo mejor no tan fácil ibas al psicólogo, no tan Claro. fácil pedías terapia. Te sentías diferente, ¿no? O Exacto. sea, incluso te sentías hasta observado o Sí, señalado si se enteraban que estabas siendo parte de un sí, proceso de acompañamiento. así es, así es. ¿Cómo y cuándo aparece de nuevo tu mamá en toda esta película, en esta pincelada de tu vida? ¿Te reencuentras con tu mamá finalmente? Sí, como ya después de 10 años que ellos se divorciaron, eh, tenía que haber otro acercamiento entre mis papás por cosas que habían quedado ahí en la división de los bienes, tenían cosas pendientes que a los 10 años tenían que finiquitar. Entonces yo me tocó ser como mediadora entre ellos dos, ¿verdad? Entonces ahí fue como que tuve el acercamiento con mi mamá de nuevo. Y ya de ahí, o sea, se fue, yo me fui abriendo, ella también, mis hermanas poco a poco. Y ahora, pues también siento que tengo una relación con mi mamá mucho más madura y real. No digo que fuera ficticia, obviamente, pero real en que sabes que cosas pasan en esta vida y que así son y que las aceptas, ¿verdad? Y que respetas las decisiones que cada quien toma, porque nunca sabe uno lo que pasa a nadie, o sea, Claro. nunca estás en los zapatos de la persona. Cuando platicas con gente joven, incluso cuando nosotros a ciertas etapas de la juventud, yo recuerdo haber pensado o expresado, yo nunca haría Ajá, lo exacto, que hizo mi sí, mamá, yo nunca exacto, haría lo que mi papá está sí, enfrentando. exacto, Y llega un momento en que parpadeas y tú dices, soy mi mamá. exacto, O sea, entiendes desde tu sí, perspectiva porque ya viviste las decisiones que en su momento a ella le tocó enfrentar. exacto. Y actualmente eres una mujer que asumió un legado empresarial y que estoy segura que no fue sencillo, pero que lo has revolucionado, lo has actualizado, estás innovando y eres una mujer totalmente fortalecida en esta materia. ¿Pudiéramos pensar que lo vivido complementa este reto? Claro, sí, yo definitivamente pienso, digo, no que diga qué bueno que me divorcié ni quería pasar por eso, pero No. siento que todo ese proceso, pues sí te hace más fuerte para poder enfrentar lo que viene. Digo, si ha sido un reto estar al frente de la empresa cuando no estabas preparada, ¿verdad? Y de repente te llega toda esta responsabilidad, Ujú. lidiar con mucha gente que es difícil. Entonces, sí siento que todo ese proceso me ha hecho fuerte para poder es- as- asumir esa responsabilidad que tenemos ahorita. Y como dices tú, el de juzgar de, "Ay, yo nunca iré a eso, yo nunca pasaría por eso". Digo, pues, ay, Dios se encarga, ¿verdad?, de callarte la boca, porque digo yo Es con mi cierto, mamá, o es sea, cierto. digo, ella se divorció, yo a lo mejor en ese tiempo, pues, juzgué, ¿verdad? Y después yo paso por lo mismo, digo, no, o sea, pues, ¿en qué momento uno dice: "No, yo no voy a hacer eso, yo no voy a pasar por eso"? Entonces, mi mamá me ayudó mucho también en ese proceso de mi divorcio, digo, agradecida también. Ujú. Y también cuando asumimos, la responsabilidad de la empresa, también platicando con ella, digo, ella, pues, mucho tiempo también lidió con gente junto con mi papá. Entonces, también en esa parte, digo, aunque ella ya estaba afuera, también muchos de sus consejos me han ayudado muchísimo también a, pues, a mantenerte fuerte, ¿verdad? Y a seguir adelante. Yo me imagino que es un reto importante el trabajar con gente durante tantos años que se formó bajo la imagen de tu papá y que en determinado momento hasta cuestionan la capacidad que tú puedas tener, ¿no? Porque esa empresa se convirtió en una familia que, bueno, ha crecido de manera exponencial, pero es una familia que te adoptó siendo un adolescente y que Sí, ahora te ve al frente. sí. ¿Qué tan presente está tu papá actualmente? Ya sabemos que como un legado, pero en la toma de decisiones, en la ejecución de cambios, en la empresa que tú diriges, ¿cómo sigue vigente el liderazgo de tu papá? Pues al principio creo que sí costaba mucho trabajo, digo, tanto a ellos como a nosotros, ¿verdad? Porque tú a lo mejor quieres decir, quiero seguir haciendo igual las cosas como mi papá, pero ya sabes que no sé, pues no eres tu papá y no las puedes hacer igual, ¿verdad? Y la gente no te ve así tampoco. Entonces sí fue como difícil porque era, pues estaba mi papá, estábamos nosotros y nosotros convivíamos con los empleados como parte de, ¿verdad? Entonces eran, pues yo era igual, o sea, estábamos
eran mis amigos, son, ¿verdad? O sea, no digo que no, pero esa parte de ya tenerte que desprender después de ellos un poquito y asumir otra posición y pues ya no estamos así, a lo mejor ya tienes que tomar una decisión difícil o alinearlos en cierta manera, pues cuesta mucho y es muy difícil tanto para uno, supongo, como para para ellos. ellos. Y ellos también, digo, siempre, no, pues su papá no lo haría así, esas Ujú. decisiones no tomaría su papá, ya no son las cosas como antes, antes estábamos mejor, ahora ya todo es diferente, o sea, todos esos comentarios así, pues, híjole, sí te hacen así Claro. cuestionarte muchas cosas, Sí, ¿verdad? sí. Poco a poco supongo que ellos también se han ido acoplando a nosotros y nosotros también ya nos hemos ido pues tomando ya nuestras propias decisiones, a lo mejor seguir caminos que mi papá no hubiera seguido Ujú. porque pues no le interesaban o no quería llevar la empresa por ese camino, pero ya nos sentimos con el permiso de, Sí, ya como cuando pudimos alinear a la gente y que la gente a lo mejor ya nos ve desde otro lugar, ya te sientes con el permiso de, ok, sí, sí está mi papá aquí presente, claro que sí es su legado, gracias a él estamos aquí. Si no fuera por su trabajo, no tuviéramos esto, pero ya nos tomamos el permiso de seguir adelante en nuestro camino. Entonces supongo que es una combinación de las dos cosas. Digo, está presente, los empleados siempre platican de él, se acuerdan de las cosas, pero también ya apoyan este nuevo camino que estamos tomando. tu hijo fue parte de la empresa por un periodo de tiempo y estás pensando en involucrarlo, estás generando también ahora sí que una transición de legado. Digo, no inmediata porque es obvio que ahorita tú estás en un papel fundamental de inyectarle ese cambio, esa innovación por la juventud con la que te tocó asumir, pero también de repente te da la espinita de saber que va a llegar un momento en que la idea es ceder ese legado a las nuevas generaciones. Sí, sí, de hecho, sí, yo comento con mi hermana, ¿verdad? Digo, no hay que cometer el mismo error que cometió mi papá. Digo, sí hay que tomar, en cuenta esa parte y tomar acción, ¿verdad? Para irlos involucrando en medida de que cada quien, mi hermana tiene 2 hijos, yo 3, en la medida que cada quien le interese, ¿verdad? Mi hijo mayor sí estuvo ahí, un tiempo, ya por cuestiones, te digo, también familiares de reestructura, pues él salió, Ujú. pero sí yo lo veo, digo, sí sé que él sí quiere regresar en un futuro, ahorita pues está en otro lugar, se está preparando, pero sí vamos a hacer eso, digo, lo vamos a hacer bien, vamos a hacer una estructura para que los hijos se puedan ir incorporando poco a poco y pues puedan seguir con el legado así como mi papá nos lo dejó a nosotros y hemos podido seguir, nosotros poderle dar eso a nuestros hijos y que ellos sigan ese legado, sí, sí queremos. Has pasado por mucho, Mónica. Eso te ha convertido en una mujer diferente en toda la perspectiva de vida. ¿Cómo te transformó el duelo? ¿Qué sigue para Mónica? Ay, pues yo lo que pienso y he visto, digo, que de una pérdida, pues sí te transforma, ¿verdad? Definitivamente, pero te transforma para bien, te fortalece, o sea, te, pues te tienes que reinventar de alguna manera. Entonces te tienes que adaptar a tu nueva realidad, que no necesariamente es peor porque ya no está lo que estaba antes. Digo, si lo ves desde un punto de vista, pues de agradecimiento, o sea, gracias, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado en la vida, o sea, todas las lecciones que me ha dado, porque gracias a todo lo que he aprendido, pues puedo estar aquí ahorita, puedo hacerme cargo de la empresa junto con mi hermana. Tengo a mis hijos, o sea, que están sanos y que tengo una buena relación con ellos. Creo que tengo buena relación con las personas cercanas a mí y si no hubiera pasado por lo que he pasado, o sea, a lo mejor no me hubiera humanizado como siento que lo puedo hacer con la gente. Entonces, definitivamente no lo desea uno, pero lo agradece, porque supongo que cada quien tenemos nuestros procesos, ¿verdad? Y duelos que tenemos que pasar. Claro, es parte de lo que nos vuelve humanos, Así ¿no? es. El cobijo, el concepto de guardianes del recuerdo es compartir historias como las tuyas, alentadoras, donde generaste un legado, heredaste un legado, lo estás transformando, pero además de eso lo estás dando como que tu propia perspectiva de vida. Celebrar la vida
Así es. ¿Cómo celebras la vida? Ay, todos los días digo, agradeciendo primero a Dios por cada día que se levanta uno, ¿verdad? Digo, pensando en mi papá, digo, agradezco su vida y la celebro todos los días ahí en la empresa. O sea, siempre hay un recuerdo, siempre hay un dicho, siempre hay algo que nos recuerda a él. Entonces, celebramos su vida todos los días. Yo, la mía, con la de mis hijos, con la de mi esposo, mi mamá, mis hermanas, mis amigas, o sea, todo, o sea, disfrutar la vida cada día que Dios te da, porque pues nunca sabes lo que viene y ahorita tienes esto y no sabes si mañana cambie. Entonces, todo agradecerlo y disfrutarlo, siento. Fíjate que hay una parte antes de terminar que nos han compartido en otras entrevistas, en otras pláticas que hemos tenido, donde dicen, tuve la oportunidad de apoyar a mi papá, a mi mamá, al ser querido, de acompañarlo, de aprenderle. Es un proceso que algunas veces no vive quien pierde de manera repentina a un Sí, ser querido, ¿no? sí, Entonces, el tener la posibilidad de decir a la vida, gracias porque te permitió estar cercana a ella, ¿cómo lo compartes a quien nos escucha? ¿Qué le podemos heredar de tu historia a personas que tienen esta oportunidad de disfrutar a tu abuela, despedirla, acompañar a tu padre, ser solidaria, ser lo que pudiéramos nosotros dejar como un ejemplo de buena hija? ¿Qué les dices a esas personas que viven la oportunidad que tú has tenido? Ay, pues que aprovechen mucho a sus papás, a sus seres queridos, ¿verdad? Porque no sabes en qué momento se van y que se quedan contigo para siempre, sus enseñanzas, lo que viviste con ellos, siguen vivos dentro de ti. Entonces aprovechar cada momento y nosotros lo seguimos haciendo que vivan, aprendiendo, llevando a cabo sus enseñanzas, o sea, formando parte de nosotros y lo que ellos nos enseñaron nos hacen la persona que somos. Así que, pues aprovechar al máximo todas esas oportunidades de tiempo con las personas. Claro. Mónica, muchas gracias. La verdad, Gracias. la oportunidad de tenerte en esta mesa, que sientas la confianza de exponer una Mónica que es muy, muy conocida en el ámbito empresarial, pero que podamos ver el lado humano y tengamos la oportunidad de ser guardianes de tus recuerdos. Ay, pues muchas gracias y muy contenta por la invitación. Gracias. Gracias. Si me lo preguntas, la vida no te va a avisar cuando llegan las crisis, pero aún así vale la pena vivirla con todos sus matices, justo como lo hace Mónica. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta entrevista. Y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, lo compartas por WhatsApp. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales como @mausoleosluceterna y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.